Pues vamos a avanzar entonces, ahora sí ya, con nuestro mensaje de esta mañana. Y como tienes tu móvil abierto, aprovecha y ponlo en silencio. Esta semana, yo sé que cuando tienes el móvil abierto te entra un poco la inquietud de ¿quién me escribió al WhatsApp? A ver quién puso una foto en Instagram. A ver qué ha pasado con lo que pasó con la noticia de esta mañana, ¿verdad? Tenemos esa inquietud. Y esta semana recordaba cómo la sociedad, el momento actual en el que vivimos nos está insistiendo en que hagamos muchas cosas a la vez. Y hace muy poco tiempo escuchaba hablar a una psicóloga y decía que no es posible eso de la multitarea, que puedes hacer 50.000 cosas a la vez. Que eso no es, que primero no es posible y segundo no es saludable para tu cerebro. Que es mejor enfocarte bien. Y entonces recordaba y compartía con mi esposa esta semana un día que salí a correr en la mañana y iba un hombre corriendo por la zona, una ciclorruta que hay por el pueblo donde yo vivo, y iba con el carrito con el niño. Llevaba un carrito, iba corriendo, llevaba un perro atado al carrito, ¿verdad? Llevaba un móvil sujeto en el carrito y los cascos. Por lo tanto, iba viendo una serie, iba corriendo, iba sacando al niño a pasear, iba paseando el perro. Yo lo miré y dije, realmente no estás haciendo bien ninguna de las cosas que se ha propuesto hacer. Es mejor enfocarte y aprovechar el tiempo, y es lo que queremos hacer en este momento. Enfocarnos en recibir la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desconéctate de todo lo demás y vamos a ir a la palabra. Tenéis el pasaje, ¿verdad? De Hebreos 10, 23, 25. Vamos a leer estos dos versículos, de 23 al 25. Bueno, como son solo dos versículos, los he puesto en pantalla y he titulado este mensaje de hoy, Firmes. Dice así, los versículos de Hebreos. Dice, mantengámonos firme. Esto es lo que da sentido a este mensaje de esta mañana y al título. Mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, hasta ahí. Vamos a meditar en estos versículos y como veis he titulado este mensaje Firmes. Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, y veíamos como el escritor de Hebreos nos está animando a nosotros, sus lectores de este tiempo, ¿a qué? A correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de esto y veíamos cómo nos propone algunos consejos prácticos. Decía, despojémonos de todo peso innecesario, ¿verdad? Despojémonos del pecado que nos enreda. Tomemos ejemplo de aquellos que ya corrieron su carrera y obtuvieron la victoria. Y por último decíamos, fijemos nuestra mirada en la meta, puestos los ojos en Jesús. Estuvimos hablando de esto la semana pasada y yo no sé si eres consciente de que el Señor durante este año nos está retando como iglesia a no acomodarnos, a dar un paso más en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, a no conformarnos. La semana pasada hablábamos de esto, de no abandonar la carrera, ¿verdad? De evaluar cómo estamos recorriendo esa carrera que el Señor tiene para nosotros en cuanto a la fe, y veíamos algunos consejos prácticos para seguir avanzando de la mejor manera. Y como ya comentamos, esta carta está dirigida a creyentes que se encontraban desanimados. Estaban desanimados a causa de las pruebas, de la persecución que estaban viviendo. Se cree que algunos habían vuelto al judaísmo y estaban siendo víctimas incluso de falsos maestros. Había una doctrina que les estaba enseñando a adorar a los ángeles. Y entonces la situación que el escritor detecta en esos hermanos es que están en una situación de desánimo espiritual, y esto les está haciendo volver atrás, les está haciendo abandonar. ¿Por qué? Porque el desánimo, hermanos y hermanas, aparece cuando menos te lo esperas. El desánimo es algo que siempre está ahí detrás de la puerta esperando que suceda lo mínimo que te puedas imaginar en tu vida: un despido en el trabajo, un cambio de horario, una enfermedad, quizás cosas mucho más graves, una tragedia familiar.
Y entonces, cuando esas situaciones vienen a nuestra vida, que no somos ajenos, ninguno de nosotros, de vivirlas, puesto que Jesús dijo que en este mundo pasaríamos aflicciones, aparece el desánimo. Y muchas veces simplemente aparece porque ha habido un descuido espiritual en nuestra vida. No nos hemos dado cuenta y nos hemos estancado. Nos hemos acomodado, hemos detenido en algún punto de nuestra carrera. Y eso es lo que lamentablemente a estos creyentes les estaba sucediendo. Se habían estancado espiritualmente y estaban a punto de retroceder. Eso es, a ellos se dirige el escritor de Hebreos. Y hay unos versículos que los describen muy bien. Quiero que lo leamos para que veamos cuál es la situación que detecta este escritor en estos creyentes. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Hebreos 5 del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos versículos describen muy bien la condición en la que estaban aquellos creyentes. Dice, les llama niños espirituales. Les dice, no tienen capacidad para entender aspectos espirituales. Explícale ahora mismo a uno de esos niños, ¿no?, acerca de la segunda venida de Jesús. Pues al niño le puede parecer interesante, pero no va a llegar realmente a entenderlo, ¿verdad? Y lo que le está pasando a estos creyentes, y él les dice, os habéis quedado en la condición de niños, sois inexpertos en cuanto al conocimiento de la palabra, no habéis avanzado hacia la madurez, vuestros sentidos espirituales se han atrofiado por el desuso y no sabéis elegir lo correcto, ya no saben discernir el bien del mal. Posiblemente empezaron a llamar bueno lo que el Señor no considera bueno. Esa era la condición. Y es bueno que lo veamos, porque todo nos habla de aspectos que debemos evitar en nuestra vida espiritual. Es bueno que veamos esta situación de estos creyentes, porque no somos ajenos a que una situación de esta nos suceda a nosotros. Son cuestiones a valorar y a evitar. Señor, yo no quiero que tú veas en mí, pasados los años, un niño espiritual que sigue teniendo necesidad de que me atienda a alguien en la iglesia para que me diga si está bien esto o lo otro. Necesito adquirir sabiduría, crecimiento espiritual y saber discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Necesito que se me hable en profundidades espirituales y entenderlas. Necesito crecer. Todo hace mención en este pasaje a cosas que deberíamos evitar si queremos, como iglesia, aceptar el reto que el Señor nos ha propuesto este año: ser verdaderos discípulos. Como sabéis, me gusta reforzar cosas, porque mientras yo preparo los mensajes vienen a mi mente aspectos de mi vida, y yo entiendo que el Señor nos usa todas nuestras experiencias, algo que enseñamos en nuestro test de dones, ¿verdad, Adrián? Cuando cursamos la membresía. En breve cursaremos una vez más la membresía, así que te animo que si quieres formar parte de la membresía de esta iglesia, te asistas. Ya lo puedes seguir la información en el monitor de los anuncios. Pero mientras preparaba esto, vino a mi mente y recordé mi infancia, y en casa de mi abuela. Sabéis que hablo muchísimo de mi abuela, ¿verdad? Y esta semana es inevitable no tener a mi abuela presente, porque he tenido la bendición de recibir en mi casa esta semana a un primo mío que estaba de visita aquí en España y que es pastor en una iglesia allí en Colombia. Y estuve 2 días en mi casa y tuvimos oportunidad de compartir muchísimo de nuestra experiencia espiritual, y los dos coincidíamos en lo mismo: gracias a la abuela por su oración por nosotros. Gracias a la abuela porque nos dio ejemplo de fidelidad al Señor, ¿no? Y esta semana, preparando este mensaje, recordé que en uno de los pasillos de la casa de la abuela había un cuadro. Seguramente lo conocéis. Es un cuadro
que tiene dos caminos, ¿verdad? Hay un camino llano, muy ancho, muy espacioso, y en ese camino aparecían representados todos los placeres de la vida. Es más, yo me acuerdo que hasta habían textos bíblicos por ahí metidos en el cuadro, ¿verdad? Pero ese camino espacioso, fácil, ¿no?, ancho, conducía a la perdición. Y luego había otro caminito con una puerta muy estrecha, ¿verdad? Veo que hay caras que reconocen ese cuadro en su cabeza, ¿verdad? Había un cuadro con una puertita muy estrecha y el camino era muy estrecho y además era como cuesta arriba, ¿no? Y había zonas donde incluso se percibían peligros, puentes estrechos que había que pasar. Pero ese camino estrecho y con sus peligros conducía al cielo. Y entonces yo recuerdo de pequeño ver ese cuadro. Y ahora lo he recordado y tiene sentido para mí ahora. Porque creo que ya no soy un niño como en aquel entonces, que no podía entender las cosas espirituales. Algo hemos crecido. Y pensaba en ese camino estrecho y entendía que si vas por un camino que tiene cuesta arriba, que no está así llano, fácil de recorrer, sino que tiene su cuesta, no te puedes detener, porque inevitablemente vas a ir hacia atrás. Es inevitable. O frenas y entonces se estanca tu avance, o vas a empezar a ir hacia atrás. Y lo asociaba, pensaba yo en nuestra vida cristiana. Si no avanza, retrocede. Nuestra vida cristiana no puede mantenerse en una condición estática. Tiene que seguir avanzando. Y en eso es en lo que entiendo que el Señor nos está este año inquietando, moviéndonos, llamándonos como la iglesia, como iglesia. Y esta es la preocupación que tiene el escritor de los Hebreos. Y les pregunta a los creyentes que han dejado de avanzar si es que ahora quieren volver atrás a su antigua religión. Y les dice a lo largo de toda su carta: tan solo deténganse y evalúen lo que tienen en Cristo Jesús. Él es lo mejor. Es mucho mejor de cualquier cosa que tuvieron antes, porque esos venían de la fe y la tradición judía. Les está diciendo a los hebreos solamente en Cristo, porque toda la carta de Hebreos es una exaltación de la persona y la obra de Cristo, el Hijo de Dios, como superior a todo. Quizás piensa el escritor que cuando el creyente comprenda lo que tiene en Cristo y por medio de él, no deseará conocer nada ni a nadie más. Enfocará su vida en Jesús. Y ese es prácticamente el resumen de lo que es la carta de Hebreos. Ya en el versículo 1 del capítulo 1, me encanta Hebreos porque por eso se cree que no es una carta de Pablo. Todas las cartas de Pablo tienen un saludo a los hermanos, a los santos, ¿no?, a los escogidos, ¿verdad? Pero esta carta no. Así empieza esta carta de Hebreos. Por eso se cree que no es de Pablo. Dice así: capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tremenda introducción. Directamente les enfoca en Jesús, ¿verdad? Y les dice, lo voy a parafrasear para nosotros, dice que durante mucho tiempo Dios ha hablado a la humanidad de muchas formas, y una de ellas fue a través de los profetas. Pero ahora para nosotros en este tiempo nos habla directamente por medio de su Hijo Jesús. Dice, y a Él le dio todo. Por medio de Él creó absolutamente todo lo que existe. El Hijo Jesús muestra perfectamente cómo es Dios. Refleja su gloria, su esencia. Además, sostiene todo el universo con el poder de su palabra. Ese es el Jesús a que aquí adoramos, hermanos, a quien cantamos en este lugar.
Y dice además que después de limpiar nuestros pecados con lo que hizo por nosotros, fue exaltado y tomó su lugar sentado a la diestra del Padre. Por eso está muy por encima de los ángeles. Su nombre, su autoridad y su posición son mucho más grandes de lo que podemos nosotros entender e imaginar. ¿Lo crees? Eso es el objetivo del escritor de Hebreos. A creyentes que están desanimados, que están queriendo volver atrás, que están queriendo coger el camino amplio, llano, fácil, pero que su final es mejor ni imaginárselo. A lo largo de toda la carta, él mezcla enseñanzas doctrinales con consejos, recomendaciones prácticas que personalmente me gusta centrarme en ellas. Por supuesto es importante tener la sana doctrina, pero a mí personalmente, que soy demasiado pragmático, necesito que sea algo que yo pueda llevar a lo práctico en mi vida. Y me encanta porque él nos va dejando recomendaciones prácticas a fin de afianzar nuestra fe, la fe de sus lectores en aquel tiempo, en medio de las pruebas, las aflicciones, el desánimo, los temores y los sufrimientos que serán inevitables en nuestra vida. Y aquí, con el pasaje que hemos leído esta mañana, vamos a extraer 3 consejos prácticos para nuestra vida, ¿de acuerdo? Así que estate muy atento, toma apuntes. Alguno de ellos incluso tiene subpuntos, pero no os preocupéis, no va a ser demasiado denso ni extenso. Soy consciente de que los jóvenes están entre nosotros hoy, el grupo prejuvenil, y siempre pienso que también sea para ellos el mensaje algo que pueda afectar sus corazones. Y leíamos y empezábamos nuestra lectura diciendo así: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Primer consejo: firmes sin dudar. Uno de los mayores ejemplos de firmeza que encontramos en el Antiguo Testamento es Daniel. Muchos conocemos la historia de Daniel. La semana pasada dijimos que un buen recurso para avanzar, para no retroceder ni estancar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en la carrera que tenemos por delante, es mirar a los vencedores del pasado, los que obtuvieron la victoria. Y lo vamos a hacer por un momento en la vida de Daniel, muy brevemente. La Biblia nos dice que cuando Daniel fue llevado cautivo, obligado a Babilonia, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y yo te quiero lanzar una pregunta en esta mañana, iglesia. ¿Qué has propuesto en tu corazón recientemente que te ayude a avanzar en el propósito que el Señor tiene contigo de que seas un verdadero discípulo? En los domingos que llevamos en este lugar este año, hablando de nuestro objetivo, nuestro reto, ¿te has propuesto algo en tu corazón? Has dicho: voy a proponerme esto. A lo mejor ahora lo tienes que recordar porque ya lo olvidaste. Ya lo dejaste ahí, como pasa con los propósitos de principio de año, que duran hasta el 3 de enero, ¿verdad? A lo mejor ya se te olvidó. ¿Qué te has propuesto recientemente que tenga como único objetivo crecer espiritualmente? Porque todos nos proponemos cosas, en el aspecto económico, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto físico. Uy, voy a comer más sano. Llevo 3 meses queriendo comer mejor, hermano, si no lo consigo. Estoy bombardeado de información, ¿verdad? Los huevos son buenos, son malos al otro día. La harina es buena, ahora es mala, ¿verdad? El café es bueno siempre. ¿Qué te has propuesto recientemente en tu corazón? Como hizo Daniel. Llegó, se encontró en una sociedad idólatra, pervertida, y tomó una decisión. Propuso en su corazón no contaminarse. Y más adelante conocemos la historia cuando por ley se sacó un decreto que impedía a las personas adorar a otro Dios que no fuera el rey de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Se mantuvo firme sin dudar en su propósito de adorar a Dios, de tener comunión con su Dios.
Y dice la historia que 3 veces al día abría las ventanas de su domicilio y adoraba a Dios, sabiendo que esto le iba a costar la vida. Pero se mantuvo firme. No dudó en aquello que había propuesto en su corazón. Hace unas semanas que nos visita una persona en esta congregación que está empezando en los caminos del Señor. Y siempre que me saludo con esa persona, me dice: quiero seguir al Señor. Por fin he encontrado mi lugar. Está claro. Yo percibo que hay un propósito en su corazón. Hay un propósito, un deseo en su corazón. Ahora que por fin siente que ha encontrado la verdad, siente por fin que está en el lugar en el que está siendo edificado, guiado espiritualmente, él quiere algo, quiere estar aquí. Ese es el propósito de su corazón. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse firme, ¿verdad? Él debe mantenerse firme en esa decisión de seguir a Cristo. Es lo mismo que nos está pidiendo en esta mañana el Señor por medio de su palabra, que estemos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Si tú lees luego en casa unos versículos más atrás de este capítulo, vas a entender por qué el escritor les dice: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Él les está diciendo y nos está diciendo en esta mañana a nosotros, ¿no?, que en Jesús tenemos completa libertad para entrar en la presencia del Señor. Que Él abrió camino nuevo. Ahora podemos acercarnos en fe. Que Él ha lavado nuestros pecados. Que Él nos ha dado un nuevo corazón. Algo que solamente podemos obtener si estamos en Jesús. Y les dice: no abandonéis. Esta es nuestra esperanza. En eso es en lo que hemos creído. Esta es la profesión, la confesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes en ella. Una de las características del creyente maduro, del discípulo, es que anhela el regreso del Señor. Su mirada está puesta en las cosas de arriba y no las terrenales. Se mantiene firme en la esperanza de que Cristo vuelve por su iglesia. Hoy nos acercaremos al pan y al vino y haremos referencia a eso cuando tomemos la copa, ¿verdad? Proclamaremos que el Señor vuelve. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, sigamos firmes en lo que decimos creer. Sigamos firmes en lo que tenemos ahora, sin rendirnos, sin dudar, aunque vengan dificultades. No aflojemos ni abandonemos nuestra esperanza en Dios. Mantengámonos firmes incluso cuando las cosas se pongan complicadas, porque es ahí cuando aparece el desánimo. Me encanta lo que escribe Pablo en Romanos. Pablo dice a los creyentes en Roma: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Esa es mi versión parafraseada. Me gusta más, evidentemente, como lo pone Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué precioso pasaje, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de confianza para nosotros. Por lo tanto, no desmayemos. Mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe en Cristo Jesús, en la profesión de nuestra esperanza. Esa es nuestra parte, lo que este pasaje nos está diciendo. Propongámonos de todo corazón estar firmes. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Si tú sales de esta mañana y dices, con ese deseo en tu corazón, dices: Señor, me propongo delante de ti que aún a pesar de que la situación no es como a mí me gustaría, que estoy pasando verdaderas dificultades en mi familia, en mi trabajo, el dinero siento que no alcanza. Yo no sé cuál puede ser la dificultad que estés atravesando. Cada uno tiene las suyas, pero hazte una propuesta en tu corazón: mantenerte firme en lo que ya has creído. Si nosotros nos mantenemos firmes, el Señor hará su parte. ¿Y cuál es la parte del Señor? Dice: porque fiel es el que prometió. Él es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Amén, ¿verdad? Él es fiel. La fidelidad del Señor es uno de los atributos que más fortalecen nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Un creyente que madura espiritualmente aprende a alimentar constantemente su corazón con las promesas de Dios. Ya su confianza no depende de cómo va la economía, no depende de quién gobierna, no depende de si vive en uno u otro barrio, si cambia a mejor domicilio, si el coche eléctrico es lo mejor. Son cosas terrenales. Un creyente que madura ha conseguido alimentar su corazón con las promesas de Dios y su confianza está en saber que el que prometió es fiel. Recordemos en esta mañana algunas de sus promesas, porque quiero que salgamos fortalecidos en nuestra fe, en nuestra confianza y en nuestra esperanza en esta mañana. Dios promete. Dice la Biblia, Hebreos 13:5, son versículos que yo he reducido muchísimo, ¿vale? Lo podéis luego buscar en vuestras casas y ampliáis mucho más esta enseñanza. Pero Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. El Señor nos deja aquí una promesa de fidelidad permanente. Dios no se retira en los momentos difíciles de nuestra vida. Todo lo contrario, su presencia es permanente. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Dios acompaña y fortalece, especialmente en los momentos de temor. Mateo 28:20, pasaje muy conocido por nosotros, forma parte de la visión de nuestra iglesia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús asegura su presencia constante, sin excepciones, todos los días. No solamente los festivos, no solamente en Semana Santa, no solamente en Navidad, no solamente por tu cumpleaños, cuando estás más contento. Dice la palabra del Señor, y son sus palabras, que está con nosotros todos los días. Y más aún si nos comprometemos con la gran comisión. Porque este versículo, esas palabras de Jesús encajan en su gran declaración que conocemos como la gran comisión. Yo estaré con vosotros. Por lo tanto, Dios promete que estar con nosotros. ¿Te imaginas una compañía mejor? No la hay. Te garantizo que no hay compañía mejor. Ayer teníamos aquí nuestro tiempo de matrimonios. Quiero felicitar a Iñaki y a Mónica, no por el tiempo que hemos pasado. Tiempo maravilloso con los matrimonios. La verdad que te lo curras muchísimo, Iñaki, para que sea muy especial, muy bonito, ¿vale? Y ha sido un tiempo precioso. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque el Señor nos ha provisto de una compañía maravillosa, tu esposa, tu esposo, una compañía perfecta, la ayuda idónea para el resto de tu vida, aún así, nada supera la compañía del Señor. Nada supera sus promesas de estar, su promesa de estar a nuestro lado. Vamos a la siguiente. Dios promete. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios promete completar su obra en nosotros. Su plan no quedará inconcluso. Dios no abandona los procesos ni los deja a medias. Él no es como nosotros, que empezamos algo, un proyecto, y cuando la cosa no va bien, pues cambiamos. Venga, vamos a poner otra cosa. ¿Qué promesa de esperanza es esta? Y yo puedo dar fe en esta mañana de esto. ¿Por qué? Porque yo conocí de pequeño los caminos del Señor. Y en mi locura de juventud me aparté del camino. Dije, voy a vivir la vida loca, living la vida loca. Y en algún momento sucedió como cuando dice la Biblia que subió el enemigo de nuestras almas y el Señor le dijo, ¿qué haces? ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, dando una vuelta por el mundo. Así andaba yo, dando una vuelta por ahí. Pero Dios, que había empezado un proceso en mi vida, no lo abandonó. ¿Qué promesa de esperanza es esta?
tan preciosa. Dios promete, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Porque Jehová da la sabiduría, dice Proverbios. Dios promete sabiduría. La verdadera sabiduría viene de Dios. Y Dios quiere darla generosamente al que la pide. Está disponible para aquel que la busca sinceramente. ¿Puedes imaginarte a alguien con más conocimiento y sabiduría? No lo hay. No hay. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Su esencia es la sabiduría. Y lo más grande, la quiere compartir con nosotros. Promete que si la buscamos, si se la pedimos, Él la dará abundantemente y sin reproche. Dios promete, 1 Corintios, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Sabéis que este pasaje es más amplio. Cuando pases por el fuego, ¿no? Promete sostenernos en medio de las pruebas. Dios pone límites a las pruebas y provee la salida. Es interesante porque la promesa no es ausencia de dificultades, sino compañía en medio de ellas. Esta semana cuando compartía con mi primo y hablábamos de cómo se ha movido la iglesia en Latinoamérica y cómo se ha trasladado de forma incorrecta a los creyentes, ¿no? Que tienes que vivir, si eres un verdadero hijo de Dios, en riqueza. Si eres un verdadero hijo de Dios, no vas a tener problemas. Si eres un verdadero hijo de Dios, no vas a tener dificultades. Y se enseña este tipo de mensaje. Y si pasas porque algo está mal en ti, si está pasando es porque tú estás haciendo algo mal. Y decíamos, ¿qué pasa con estos pasajes que nos hablan de que tendremos aflicciones, de que pasaremos pruebas? Y si vemos todos los grandes vencedores del pasado, todos experimentaron aflicciones. Lo decíamos la semana pasada. Vivieron como viendo al invisible, lo saludaron de lejos, no recibieron la promesa, pero fueron fieles al Señor. Se mantuvieron firmes y su fe les fue contada por justicia. Por lo tanto, qué preciosas promesas tenemos de parte de Dios. Las pruebas no destruyen al creyente. Dios las usa para afirmarlo y para perfeccionarlo. Así que si estás pasando por un tiempo de prueba, de desánimo, yo espero que esta palabra fortalezca tu fe. Que al leer esas promesas de parte de Dios, tú salgas de este lugar renovado, aunque la situación no cambie. Pero algo ha cambiado en tu interior. Y es el poder de la promesa de Dios. De eso se trata precisamente, cultivar el corazón con las promesas de Dios. Cuando el creyente conoce las promesas de Dios, las recuerda, las medita, ora sobre ellas y cree que Dios es fiel, su corazón deja de ser fluctuante. Su corazón se afirma. Un corazón vacío de promesas de Dios es inestable. Un corazón que conoce las promesas de Dios, que las ha guardado, que las recuerda, que las medita, que las ora, que las proclama en su lugar de oración, es un corazón que se mantendrá firme en los tiempos de aflicción. Mantengámonos firmes. Descansemos en sus promesas, porque Él es fiel. Dios promete presencia, Dios promete dirección, Dios promete fortaleza, Dios promete sostenernos en medio de la prueba. Dios promete ayuda a aquel que persevera. Y esto es clave para el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian constantemente. Las emociones fluctúan, pero las promesas del Señor permanecen para siempre. Es lo que creo y quiero que creamos como iglesia. No hay fiel como Él, queridos hermanos. Y el reto, la palabra de ánimo, la exhortación que el Señor nos deja en esta mañana al leer este pasaje de Hebreos es que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Porque la firmeza del creyente no se basa en nuestra propia capacidad de aguante, de resistencia, sino en que sabemos que Dios cumple sus promesas. Esa es nuestra garantía. Eso es lo que nos permite mantenernos firmes. Y no basta solamente con admirar las promesas de Dios, decir, wow, sí, qué bueno, son las promesas de Dios, está muy bien. Necesitamos conocerlas, guardarlas en nuestro corazón. Hay gente, se dice que hay más de 7,000 promesas en la Biblia para nosotros.
7,000 promesas. Pero es necesario no solamente admirarlas, saber que hay 7,000, es necesario entrenar nuestro corazón para que repose en ellas. Y esa es la clave. Porque el desánimo del creyente viene cuando no está consiguiendo llevar su corazón a descansar en las promesas de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? El corazón empieza a mandarle mensajes. Pues mira, tanto ir a la iglesia y mira. Y encima sirviendo al Señor. Yo recuerdo cuando nos robaron el coche, a mi esposa y a mí, hace unos años. Siempre pensábamos que en España no se robaban los coches. Porque en los países latinoamericanos tú no puedes dejar un coche en la calle porque a las 2 horas no tiene espejos, no tiene ruedas. Algunos latinos hacen sí, Señor. Amén. Amén. Y entonces teníamos un cochecito básico y lo habíamos dejado, mi esposa lo había dejado aparcado en un barrio de Madrid. Y cuando salió el coche no estaba. Y hermano, yo estaba allí en mi lugar de oración, adorando al Señor. Y de repente, solo cuando estoy orando no atenderé el teléfono, pero yo lo escucho que está vibrando y entonces miro y mi mujer, claro, no, coge el teléfono a la mujer, hermano, que estés orando, ¿vale? Y yo digo, qué raro, algo. Entonces le contesto. Y bueno, empezamos a tener la discusión. Conclusiones: han robado el coche. ¿Qué sube a mi corazón? Y encima tú orando, ¿no? Y encima tú orando y van y te roban el coche. ¿Qué sucede? Si tu corazón no está afianzado en las promesas de Dios, eso empieza a darte aquí vueltas, ¿verdad? Entra el desánimo y el diablo mentiroso que anda como león rugiente está esperando que tú bajes la guardia. ¿Para qué? La tentación. Y ¡pum! El pecado. Ahí te quiere llevar. Por eso es tan importante cuidarnos del desánimo, alimentar nuestro corazón con las promesas de Dios, para que cuando pasen estas cosas y quieran subir mentiras de tu corazón engañoso, entonces las promesas de Dios serán mucho más fuertes que el engaño. Las promesas de Dios serán mucho más firmes en ti. ¿Para qué? Para que reconduzcas correctamente tus decisiones, tus pensamientos, tu vida. ¿Y cómo cultivar un corazón con las promesas de Dios? Pues, perdón, me he saltado esta. ¿Cómo cultivar un corazón confiado en las promesas de Dios? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aferrándose a la palabra de Dios. La confianza en las promesas nace del conocimiento del carácter de Dios, y eso es posible mediante su palabra. Las promesas de Dios, los hechos de Dios, las proezas de Dios, los deseos de Dios que encontramos en su palabra fortalecen nuestra fe. Un corazón confiado se cultiva alimentándose con la verdad. Sin verdad, ese corazón, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las complicaciones en la vida, ese corazón dudará, no se mantendrá firme. ¿Cómo cultivar un corazón en las promesas de Dios? Éxodo 13:3 dice así: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. ¿Cómo podemos nosotros cultivar un corazón confiado en las promesas de Dios? Recordando la fidelidad pasada de Dios. Todos tenemos momentos en nuestra vida en la que hemos visto la fidelidad de Dios. Tú estás en este lugar porque Dios ha sido fiel. Posiblemente esa es la primera vez que vienes a este lugar. Estás aquí porque Dios es fiel y te ha sostenido y te ha cuidado y te ha guiado hasta este momento en tu vida, para que tú ahora te afirmes en Él. Este pasaje de Éxodo tiene que ver con aquello que Dios estableció que debían hacer las familias en la Pascua. En la fiesta de la Pascua, una vez al año, tenían los padres que transmitir a sus hijos, recordarles cómo Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo los había sostenido milagrosamente en el desierto, de qué manera tan preciosa les había hablado enviando profetas, cómo los había dado protección y victorias enviando jueces.
Eso tenían que hacer. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Y es una buena forma de nosotros cultivar nuestro corazón para que aprenda a descansar en las promesas de Dios. Cuéntale a tus hijos cómo llegaste al Señor. Como os decía, para mí esta semana, con la visita de mi primo y su familia, ha sido un recordar nuestra infancia y ver la fidelidad de Dios con el paso de los años. Y decíamos, tenemos que seguir el ejemplo de la abuela. Hay que seguir orando por los tíos, por nuestros tíos, por nuestros hijos. Porque durante más de 20 años esta persona dobló rodilla. 20 años doblando rodilla para que nosotros, sus nietos, nos acercásemos al Señor. Y él pastorea una iglesia de 700 miembros en Colombia. Y por la pura misericordia de Dios, en esta mañana yo puedo compartirte este mensaje, retándote, animándote a mantenerte firme en lo que has creído. Retándote, animándote según la palabra a confiar en sus promesas. Retándote, animándote a que hagas memoria de la fidelidad de Dios. Porque eso será de vital importancia para cuando vengan las dificultades. ¿Cómo cultivar un corazón confiado en las promesas de Dios? Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Este me lo ha apuntado todo el versículo, ¿vale? Sería buenísimo que te lo apuntes ahí en el bosquejo. Versículo para memorizar: Filipenses 4, 6, 7. Por nada estáis afanosos, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, esta es la paz que queremos todos, hermanos. Esta es la paz que queremos todos. ¿Por qué? Porque se sobrepasa todo entendimiento. No la podremos llegar a explicar nunca cómo actúa la paz de Dios en nuestros corazones. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje se explica solo. Y alguno dirá: verás cómo el pastor va a aprovechar para invitarnos al culto de oración. Pues no. Si no quieres, no vengas el miércoles a las 7. Es más, no iba a decir que tenemos vigilia el día 8, pero bueno. La oración. Orando en todo tiempo. Perseverando en todo tiempo en oración. Y vamos al último punto. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día se acerca, hermanos. Jesucristo vuelve por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Y cada vez está más cerca. Y lo he puesto en primera persona, este consejo. Quiero que te lo digas a ti mismo, a ti misma. Soy importante en la iglesia. Soy importante para la iglesia. Por lo que leemos, algunos de estos creyentes habían dejado de congregarse. Y no era por una situación puntual de enfermedad, una situación de fuerza mayor, sino dice el pasaje que ya era la costumbre. Ya era la costumbre no congregarse, dice el versículo 25, ¿verdad? Y es importante porque vemos cómo la fidelidad en asistir a la iglesia anima a otros y estimula el amor y las buenas obras. Es lo que está diciendo el pasaje. No dejemos de congregarnos, pero no para que vengamos, ¿no? Que está muy bien y además nos vemos y compartimos juntos. Sino ¿por qué? Dice porque la fidelidad a la iglesia anima a otros al amor, estimula el amor. Quiere decir, estimula la ayuda mutua. Quiere decir, estimula nuestros corazones que cumplamos con aquello que Jesús dijo que era lo más importante: a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo. Es algo que Dios hace posible cuando venimos a la iglesia. Cuando nos alejamos de la iglesia, nos centramos solo en nosotros mismos. Y dice además que estimula a las buenas obras. Cuando estamos en la iglesia surgen ideas evangelísticas, surgen ideas de servicio. Si nos desconectamos de la iglesia, una vez más vuelve a suceder lo mismo. Nos centramos en nosotros mismos. Primero yo, segundo yo y lo que quede para mí.
Y es interesante que en medio de esta exhortación, de estas palabras de ánimo, de estar firmes, nos deje esas directrices acerca de la fidelidad en cuanto a la asistencia a la iglesia. Porque pertenecer a la iglesia, hermanos y hermanas, es un gran privilegio. No sé si lo ves así, pero la Biblia declara que somos parte de la familia de Dios. Y esa es la iglesia. Formamos parte de su cuerpo. Y esa es la iglesia. Por lo tanto, debemos amar la iglesia. La iglesia y la familia son las dos instituciones creadas por Dios. Y todo ser humano necesita la familia y la iglesia. Hoy vemos como otras instituciones que no han sido creadas por Dios, han sido creadas por los hombres, se tambalean dependiendo de quién, de qué poder político tenga más fuerza, tenga más influencia. Ahí están la ONU, la OTAN, el FMI, el G7. Son instituciones creadas por los hombres, ¿vale? Pero si alguna de ellas desaparece, el ser humano seguirá necesitando la familia y la iglesia. Si queremos ser verdaderos discípulos, debemos amar la iglesia como Jesús la ama. Él la considera su esposa. Ayer, Milena, que nos compartía en el tiempo de matrimonios, hizo una declaración al finalizar su enseñanza, hizo referencia a la iglesia. Y dijo, Cristo entregó su vida por la iglesia. Imaginemos cómo ama Jesús la iglesia. Y si queremos ser verdaderos discípulos, debemos de imitar al maestro en el amor que él tiene por su iglesia. El escritor de Hebreos nos hace una advertencia, dice, nosotros tenemos la necesidad del compañerismo y la adoración conjunta, la adoración colectiva. ¿Por qué? Porque el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Si queremos evitar inseguridad, desánimo espiritual, o por lo menos queremos pasar de la mejor manera el tiempo de las aflicciones, es importantísima la iglesia. Es importante no desconectarte de ella. Lo he compartido en otras ocasiones. En algún momento pasé una crisis espiritual en mi vida, estaba desanimado, no quería, tenía una lucha personal por ir a la iglesia, por seguir sirviendo al Señor, todo lo veía oscuro. Pero yo, cuando llegué al Señor hace 25 años, propuse en mi corazón, como le pasó a Daniel, propuse en mi corazón ser fiel al Señor. Y estaba pasando por una situación de desánimo. Me iba a la iglesia allí en nuestro local de Pedro 10. El local tenía una columna, no sé si os acordáis vosotros que así es allí, ¿no? Una columna, y yo buscaba ese sitio detrás de la columna. Porque yo estaba luchando con la alabanza, luchaba con la predicación, luchaba con todo. Pero tomé una buena decisión. No me desconecté de la iglesia. No abandoné. Gracias al Señor. Está demostrado estadísticamente que desafortunadamente para muchos creyentes el único acercamiento a la adoración, a la palabra y al compañerismo cristiano se da los domingos. Eso es una realidad que está demostrada. Si hablamos en términos físicos, hermanos, nadie estaría bien nutrido con solo una comida a la semana. Tú imagínate que dices el domingo, bueno, estas son las lentejas para toda la semana, ¿no? Cómetelas y tienes 7 días para procesarlas. No va a haber más. Y el vaso de agua te lo voy a dar por la noche porque las lentejas dan sed, ¿vale? Y no va a haber más. Ni agua ni comida hasta la próxima semana. ¿Quién estaría bien nutrido, bien hidratado de esa manera? Nadie. Desafortunadamente, en la vida espiritual sí vivimos de esa manera. Con el poco alimento que podemos recibir el domingo. Y si además es lo único que nos sostiene, no nos desconectemos de ello. Mantengámonos unidos a la iglesia. En ningún otro lugar encontrarás a personas interesadas en cuidar la vida espiritual de tus hijos. En ningún lugar. En ningún otro lugar encontrarás personas interesadas en cuidar el bienestar de tu matrimonio. En la iglesia sí. En ningún otro lugar encontrarás personas interesadas en tu bienestar, tu crecimiento espiritual. En la iglesia sí. Por lo tanto, es importante, eres importante para la iglesia.
Eres importante para la iglesia. Es interesante porque una de las grandes batallas que se vive en la iglesia, especialmente en el ministerio de jóvenes, es cuando hay pocos jóvenes. Como hay pocos, dicen, no, no voy porque hay pocos. Claro, si ya faltas tú, pues habrá menos. ¿Verdad? Oye, hagamos esta actividad, no porque vienen pocos, entonces no voy yo. Cuando debería ser lo contrario, yo voy para aportar con mi presencia. Y ya no son tan pocos, ya estoy yo también. Y esto estimula a los demás al amor, a las buenas obras y a perseverar. Pero nuestra cabeza funciona lo contrario. Como van pocos, yo tampoco voy. Pues ya sumaste a que sean más pocos. Por lo tanto, quiero que vayamos terminando pensando en esto. Quiero que pienses en esto antes de finalizar. Mantengámonos firmes, dice el escritor de Hebreos, sin dudar. No olvides, Él es fiel a sus promesas. Tenlo muy presente. Eres importante en la iglesia. Eres importante para la iglesia. Necesitamos conocer y alimentar nuestro corazón con las promesas de Dios, hermanos. Nos va a ayudar a mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza, en lo que un día decidimos seguir a Cristo. El camino estrecho, en el que no te puedes detener. Si te detienes, solamente vas a ir para atrás o vas a tener que tener el freno de mano todo el tiempo puesto. Y eso ya es dejar de avanzar. Llevamos varios domingos, como os decía, en el que el Señor nos está animando a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Que corramos la carrera que tenemos por delante con la mirada fija en la meta, que es Cristo, el autor y consumador de la fe. Que nos mantengamos firmes, que confiemos en Él porque Él es fiel y amemos su iglesia como Él la ama. Así que yo te animo a que tú propongas en tu corazón objetivos en esta mañana, objetivos que apunten directamente a tu crecimiento espiritual. Te invito a que te pongas de pie. De la misma manera que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, yo estoy seguro que de alguna manera el Señor en esta mañana ya te ha hablado. Ahora es necesario que tú te propongas en tu corazón algo claro y le digas allí ahora, mientras adoramos al Señor: Señor, me propongo esto en mi corazón. No quiero que mi vida espiritual se estanque. No quiero, Señor, llevar peso en mi vida innecesario. Quiero tomar ejemplo de los grandes siervos tuyos, Señor, que en el pasado corrieron su carrera, Señor, obtuvieron la victoria. Hoy quiero poner mi mirada en ti, Jesús. Quiero centrarme solamente en ti. No quiero una vida cristiana fluctuante que duda. Voy a depositar toda mi confianza en tus promesas, Señor. Quiero cultivar mi corazón, Señor, llenarlo con tus promesas. Quiero recordar la forma en la que tú has sido fiel para con mi vida, para con mi familia. Nada me ha faltado. Aunque yo he sido infiel, tú te has mantenido fiel. Me has sostenido, me has levantado, me has soportado, me has aguantado, Señor. Y aquí estoy por tu misericordia, porque eres bondadoso, Dios. En esta mañana propongo esto en mi corazón y díselo con tus palabras, lo que tú quieras proponerte en tu corazón delante del Señor. Te adoramos, Señor. Permite que el Espíritu Santo ahora
firme en tu corazón aquello que el Señor te ha hablado a ti de forma personal, porque su palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Ahora tienes que darle una respuesta al Señor y a su palabra. Así que tómate estos minutos, no hay prisa, no hay prisa. Cierra tus ojos, habla con el Señor y dile: Señor, aquí estoy otra vez, te necesito, Señor, tanto. No quiero volver atrás. No quiero dudar, Señor, de lo que tú me has hablado en esta mañana. Verdaderamente creo que tú cumplirás cada una de tus promesas, Señor, y terminarás la obra que has empezado en mi vida. Estarás a mi lado siempre. Yo quiero estar tan cerca de ti, Señor, que pueda sentir tu compañía en todo momento, Señor. Quiero comprometerme, Señor, con cuidar mi vida espiritual. No estar centrado solamente en lo terrenal, sino poner también entusiasmo, ánimo, enfoque, deseos por lo espiritual, Señor.